Desde lo más profundo de mis recuerdos, emerge una historia que ha atormentado a mi familia durante años. Una historia de oscuridad, de un mal que acecha en las sombras y se apodera de los más vulnerables. Permíteme contarte sobre mi hermana. Me voy a referir a ella como Natalia, ya que prefiero no mencionar su nombre real, mi hermana, y la vez que fue poseída por algo que no era de este mundo. Todo comenzó una tarde de otoño en nuestra modesta casa. Natalia, siempre una chica alegre y despreocupada, comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio, fueron solo pequeños detalles: olvidar cosas, hablar en voz baja consigo misma. Pensamos que era solo estrés o cansancio, hasta que los síntomas se volvieron más evidentes. Ella tenía en ese entonces 17 años. Era una chica muy alegre, carismática y una buena hermana para mí. Natalia comenzó a tener terrores nocturnos, gritando en medio de la noche como si estuviera siendo perseguida por algo invisible. Su risa se volvió forzada, como si estuviera tratando de ocultar algo detrás de una fachada de normalidad. Pero lo más preocupante fueron las miradas vacías que nos dirigía, como si no nos reconociera. Al principio, tratamos de ignorar las señales. Pensamos que tal vez estaba pasando por una fase difícil, como muchos adolescentes. Pero conforme pasaban los días, sus acciones se volvían más preocupantes. Empezó a hablar muy raro. Ella hablaba, pero era muy difícil entenderle. Palabras que parecían no tener sentido, pero que nos llenaban de inquietud. La tensión en la casa era palpable. Mis padres discutían en voz baja por las noches, preguntándose qué le estaba pasando a su hija. Yo, apenas mayor que Natalia, me sentía impotente ante la situación. Traté de acercarme a ella, de entender lo que estaba pasando en su mente, pero cada vez que lo intentaba, ella se alejaba más. Cabe aclarar que estas cosas extrañas se fueron dando en cuestión de un par de meses. Fue durante una cena familiar que las cosas tomaron un giro oscuro. Natalia estaba sentada en la mesa, pero no parecía estar allí. Su mirada estaba fija en un punto, y ya, sus ojos estaban llorosos, tenía una mirada que no era natural. De repente, comenzó a hablar en un tono bajo y gutural, como si estuviera poseída por algo más allá de nuestra comprensión. Sé que suena a película de miedo, pero cuando lo vives en carne propia, es algo aterrador y preocupante. Mi corazón se aceleró mientras la miraba, temiendo lo peor. Mis padres intentaron calmarla, pero sus palabras solo parecían alimentar la furia que crecía dentro de ella. Fue entonces cuando comenzaron las convulsiones, su cuerpo retorciéndose en la silla mientras luchaba contra una fuerza invisible o algo extraño. Se notaba en sus brazos y casi en todo el cuerpo que estaba haciendo demasiada fuerza. Intenté abrazarla y estaba realmente tensa y muy fría. Mis papás llamaron a la ambulancia también. Después de unos minutos ella se relajó y dijo no recordar nada. Solo decía que le dolía el cuerpo y que tenía el estómago revuelto. Cuando llegaron los paramédicos les contamos lo sucedido. La revisaron y dijeron que sus signos vitales estaban normal, a excepción del ritmo cardíaco un poco acelerado. Y todo terminó ahí esa noche, pero lo peor no fue eso. La noche más oscura llegó cuando Natalia comenzó a hablar sobre el paso al otro lado. Sus palabras eran un torrente de locura, una mezcla de terror y fascinación que nos dejó paralizados. Decía que podía sentir la presencia de la entidad acercándose, susurros en la oscuridad que la llamaban hacia un abismo desconocido. Nos aferramos desesperadamente a la esperanza mientras buscábamos ayuda. Visitamos médicos, psiquiatras, cualquiera que pudiera ofrecer una explicación racional a lo que estaba sucediendo, pero ninguna respuesta nos hizo sentir tranquilos. Sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones que esto iba más allá de la ciencia, más allá de nuestra comprensión. En un intento desesperado por ayudarla,
Buscamos a un exorcista. La habitación se llenó de incienso y oraciones mientras luchábamos contra el mal que se había apoderado de mi hermana. Fue una experiencia horrible entre la luz y la oscuridad, una lucha que parecía no tener fin. Jamás pensé vivir algo así en mi vida. Finalmente, después de una noche de terror indescriptible, la entidad fue expulsada de Natalia. Pero el precio que pagamos fue alto. Mi hermana sobrevivió físicamente, pero su mente quedó marcada por la experiencia. Pasó el resto de sus días en silencio, atormentada por los recuerdos de lo que había ocurrido. Ella falleció hace 5 años. Para nuestra familia, la pesadilla nunca terminó. La presencia maligna dejó una cicatriz en nuestras vidas que nunca sanará por completo. Aunque Natalia ya no está con nosotros, su historia vive en cada sombra, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Nunca me atreví a contar esto, pero me carcome lo que he estado llevando conmigo hace años y ahora me siento un poco más liberada.